Esto es DW Noticias desde Berlín. Las autoridades en Estados Unidos continúan tratando de esclarecer los motivos del choque naviero que se trajo abajo el puente de Baltimore. Conforme pasan las horas, se considera prácticamente imposible que alguno de los 6 desaparecidos continúe con vida tras el atípico incidente en el mayor puerto de carga especializado de Estados Unidos. Estos son nuestros titulares. Continúa la búsqueda de los desaparecidos tras el fatídico del carguero Dali, entre los que se encuentran latinoamericanos. El gobierno federal de Estados Unidos promete que reconstruirá el puente de Baltimore sin importar el costo. Además, Israel y Estados Unidos intentan volver a las mesas de diálogo. El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, había cancelado conversaciones previstas con Washington en reacción a la decisión de la administración Biden de no vetar una resolución de Naciones Unidas para un alto el fuego en Gaza. Y el gobierno estadounidense afirma que continuará lanzando ayuda humanitaria por vía aérea sobre la franja a pesar de llamados a que se detenga. Las autoridades de Gaza, bajo el control de Hamás, denuncian que 18 personas han muerto intentando alcanzar los paquetes con artículos de primera necesidad. Los saluda Javier Arguedas. Gracias por informarse con nosotros. En Estados Unidos, funcionarios del Departamento de Seguridad Federal afirman haber recuperado la caja negra del barco carguero que impactó el martes el puente de Baltimore. La vía Francis Scott Key en el estado de Maryland colapsó por el impacto del buque luego de que éste perdiera el control. Las autoridades examinarán ahora los datos de la caja negra. Al mismo tiempo, continúa la búsqueda de 6 personas desaparecidas, entre las que hay varios latinoamericanos que trabajaban sobre el puente. Se asume que las 6 personas están ya sin vida. Un portavoz de la Guardia Costera aseguró que el barco está estable con casi 5.000 contenedores a bordo, 56 de los cuales contienen materiales peligrosos. Triste final para una misión de rescate. Tras un día de búsqueda, las autoridades consideran que es improbable que los 6 trabajadores que cayeron del puente hayan sobrevivido debido a los gélidos 8 grados de temperatura del agua. Llegado a este punto, no creemos que podamos encontrar a alguna de estas personas con vida. A eso de las 7:30 daremos por concluidas las labores activas de búsqueda y rescate. Estas imágenes capturan el momento en el que el portacontenedores Dali impacta contra el puente Francis Scott Key de Baltimore. El buque salía del puerto rumbo a Sri Lanka cuando perdió potencia y luego el control. Dali no pudo maniobrar y se estrelló contra uno de los soportes del puente. Aún no se sabe con certeza a qué se debieron los problemas. El colapso del puente probablemente tenga poco efecto en el comercio mundial, pero sí golpeará la economía de Baltimore. Más de 15.000 empleos dependen del puerto y el tráfico marítimo de entrada y salida de Baltimore está paralizado. El puerto de Baltimore es uno de los mayores ejes comerciales de la nación. El año pasado registró un récord de carga y es nuestro principal puerto para importaciones y exportaciones de automóviles y camiones ligeros. Cerca de 850.000 vehículos pasan por ahí cada año. Vamos a reactivarlo lo antes posible. El gobierno ha prometido cubrir el costo total de la reconstrucción del puente sin importar el precio, aunque primero las autoridades de seguridad marítimas tienen programada una visita a Baltimore para determinar qué falló en Dali justo antes del choque. Y establecemos contacto con la ciudad de Washington. Allí se encuentra el periodista José Díaz Briceño. José, muy buenas tardes para vos. El interés es, por supuesto, grande en conocer los motivos de este accidente. ¿Qué es lo último que ha trascendido de las investigaciones? Hoy mismo, desde la Casa Blanca, el secretario de Transporte de Estados Unidos, Pete Buttigieg, aseguró que investigar y reconstruir no será sencillo, no será fácil y no será rápido. Esto hablando de todas las fases que se necesita seguir para esclarecer y para eventualmente volver a reparar esta vía de comunicación tan importante para el noreste de Estados Unidos. Sobre las causas del accidente, el secretario Buttigieg confirmó
que el Buró de Seguridad del Transporte de Estados Unidos, junto con la Guardia Costera, están llevando ya una investigación independiente. Y en los primeros pasos que se tienen están ya el haber obtenido la grabadora de audio por parte del barco que chocó contra el puente Key. Hay que decir también que se tiene la caja negra también de los movimientos, y ahí las autoridades están buscando determinar cosas tan específicas como la velocidad, los movimientos y el estado de algunos de las máquinas dentro del barco. La Guardia Costera aseguró que en este momento la prueba del barco está en el lecho marino, pero descartaron que básicamente los contenedores tuvieran algún producto nocivo para la salud humana. José, este accidente ha puesto en evidencia una vez más la importancia de la mano de obra extranjera en Estados Unidos. ¿Cómo se enmarca este hecho en el debate migratorio de Estados Unidos? El área metropolitana de Baltimore está comprendida de 7 condados y en ellos hay un total de 2.8 millones de personas, de las que 10% son inmigrantes. La mayor parte de ellos son de origen latinoamericano, y es por eso que no es sorpresa que justamente en esta cuadrilla de trabajadores que permanecía en el puente haciendo labores de bacheo haya sufrido estas consecuencias. En estos momentos se desconoce específicamente la condición migratoria específica de las personas desaparecidas, que se presume son 6 trabajadores de Latinoamérica, pero ya las autoridades mexicanas han asegurado que se trata de al menos 2 mexicanos, también personas de Guatemala y una persona al menos de El Salvador. Hay que decir que las organizaciones de defensa de migrantes han dicho esta tragedia ha tenido un impacto desproporcionado sobre la comunidad migrante y muestra justamente que vilipendiar a los inmigrantes no es correcto, dado que se ocupan de los trabajos más peligrosos ya de tiempo que otras comunidades no gustan hacer. Mucha tela por cortar en el accidente del puente de Baltimore. Era el reporte de José Díaz Briceño desde Washington. Muchísimas gracias, José. Hasta la próxima. Y en una noticia de último momento que llega a estos momentos a la redacción de DW, podemos confirmar que un oficial ha confirmado que se recuperaron 2 de los cuerpos que presuntamente han sido parte de este accidente. Por supuesto, ampliaremos en nuestras próximas ediciones. Una corte de apelaciones de Estados Unidos, entre tanto, decidió mantener en suspenso hasta el próximo miércoles la ley de Texas, respaldada por el Partido Republicano, que permite a la policía estatal detener y expulsar a los migrantes que crucen ilegalmente desde México. La decisión llega después de que el Tribunal Supremo permitiera que la ley entrara en vigor durante unas horas. La ley de Texas convierte en un delito estatal la entrada ilegal en el territorio y prevé penas de hasta 20 años de prisión. También autoriza a los jueces la expulsión de migrantes a México. El gobierno de Joe Biden se opone categóricamente porque estas funciones están reservadas al Estado federal. La crisis migratoria es uno de los temas candentes de las elecciones presidenciales. Y funcionarios estadounidenses afirman que hay negociaciones en marcha para que representantes israelíes viajen a Estados Unidos para hablar de las operaciones militares en Gaza. La prensa estadounidense informa que el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu solicitó que se reprogramen las conversaciones. Israel iba a enviar una delegación a Washington esta semana para discutir su ofensiva prevista en el paso fronterizo egipcio de Rafah. Sin embargo, Netanyahu canceló esas conversaciones después de que Estados Unidos se negara a vetar la resolución del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas que reclama por primera vez un alto el fuego en Gaza. Mi decisión de no enviar la delegación a Washington a raíz de esa resolución fue un mensaje para Hamás. El mensaje iba primero y ante todo dirigido a Hamás. No apuesten por esta presión, no va a funcionar. Y espero que hayan recibido el mensaje. Y el gobierno de Estados Unidos dice que continuará lanzando ayuda por paracaídas para Gaza, pese a que Hamás pide que se detenga esta práctica. La milicia islamista palestina afirma que varias personas han muerto mientras intentaban recolectar paquetes de alimentos. Las organizaciones de ayuda humanitaria dicen que solo alrededor del 20% de los suministros necesarios están ingresando a Gaza, mientras Israel continúa con su ofensiva militar con miras a la ciudad de Rafah. Escenas como esta se están convirtiendo en parte de una triste realidad en la guerra en Gaza. Una aeronave lanza ayuda humanitaria desde el aire. Esta vez cae en el Mediterráneo,
lejos de la costa, y aumenta la desesperación entre la población civil. Estábamos esperando la ayuda y nos sorprendió ver un avión que venía y la arrojaba al mar. Después de que la arrojara al mar, la gente se metió al agua para alcanzar. Hubo mártires en el mar. El Ministerio de Salud de Hamás dice que al menos 12 personas se ahogaron esta semana al intentar alcanzar los paquetes. Y otras 6 personas murieron en estampidas. La milicia pide que se detengan los lanzamientos desde el aire, algo que secundan muchos gazatíes. Sobre la ayuda, uno de los mayores errores es que la lanzan en lugares peligrosos como el mar. Eso lleva a que quienes van a buscarla se ahoguen. Nuestro problema es simple. Pueden traer la ayuda a través de los pasos fronterizos para que llegue a estas personas pobres. La presión sobre Israel aumenta para que se acelere la entrega de ayuda a través de los pasos fronterizos hacia Gaza. La ONU advierte que la franja está al borde de una hambruna provocada. No pueden decir que cumplen con normas de leyes internacionales y bloquean los convoyes de alimentos de la Oficina para Refugiados Palestinos de Naciones Unidas. Si la semana pasada impidieron 5 misiones hacia el norte, si hay reportes de ataques israelíes contra almacenes y contra la policía, que se supone que debe ayudar a garantizar esta ayuda dentro de Gaza. La ONU criticó las afirmaciones de funcionarios israelíes que rechazaron los reportes sobre una hambruna inminente. Ya lo dije y lo diré de nuevo, hasta donde yo sé no hay hambre en Gaza. Las organizaciones humanitarias están desesperadas por llevar más alimentos a Gaza y Estados Unidos dice que seguirá lanzando ayuda con paracaídas. Washington dice que los lanzamientos desde el aire son solo uno de los canales de ayuda y que deben continuar. Y el periodista y especialista en Medio Oriente, Miquel Ayestarán, se encuentra con nosotros a esta hora para brindarnos más información. ¿Qué tal, Miquel? Un gusto saludarte. ¿Qué impacto tiene la ayuda humanitaria por vía aérea? ¿Hay realmente alternativas para los gazatíes si se están entorpeciendo, como veíamos, las vías y las entregas por vía terrestre? Bueno, los expertos en situaciones de emergencia, como lo que hay ahora mismo en la franja de emergencia humanitaria, coinciden en que se trata de un impacto anecdótico para el nivel de necesidades que hay ahora mismo en una franja que está a las puertas de la hambruna. Eso sí, es una cosa muy mediática y estamos viendo cómo diferentes países están recurriendo a ella. Lo que ocurre también sobre el terreno es que se han formado ya auténticas bandas, auténticos grupos organizados y al final esta ayuda la consiguen los más fuertes, los que pueden llegar hasta ella, y muchos de estos productos que se están lanzando desde el aire luego se ponen a la venta en los mercados que están abiertos en Gaza. Hay otra opción como la opción marítima que también se está probando, pero sin duda alguna la solución, según todos los expertos, es la apertura de los pasos terrestres. Presionar a Israel para que cumpla con su deber como potencia ocupante, abra estos pasos y pueda entrar la ayuda. Lo que ocurre es que Israel usa el hambre como arma de guerra, tal y como denuncia una y otra vez Josep Borrell, el jefe de la diplomacia europea, y por eso no abre estos pasos. Apenas un centenar de camiones con ayuda entran cada día, cuando al menos tenían que entrar 500 según la ONU, y además los israelíes han prohibido la llegada de los camiones de UNRWA con alimentos al norte de la franja, que es la zona más necesitada. Por lo tanto, los israelíes están mintiendo cuando dicen que ellos no ponen límites a la entrada de ayuda. Los ponen, y por eso vemos con los datos que nos está dando Naciones Unidas cada día cómo los niños, por ejemplo, están muriendo de hambre. Miquel, todo ello mientras se habla de un nuevo estancamiento en las negociaciones para un posible alto el fuego. ¿A qué se debe en este caso? Bueno, esta semana hemos vivido un momento de máxima esperanza, diría yo. Se abrió una luz, se nos encendió cuando ese Consejo de Seguridad por fin votó a favor de un alto el fuego inmediato
Sin embargo, eso no lo estamos viendo sobre el terreno. Ni Hamás ni Israel aceptan ahora mismo el alto el fuego y por eso las armas siguen hablando en la franja de Gaza. El diálogo indirecto que mantienen Hamás e Israel en Doha está totalmente estancado. Los israelíes dicen que ellos no pueden parar esta guerra sin tener a sus cautivos, a sus rehenes en libertad, y los islamistas dicen que ellos no van a aceptar un alto el fuego temporal, como reza el texto del Consejo de Seguridad, un alto el fuego para el Ramadán, pues que ellos quieren un alto el fuego definitivo porque piensan que una vez suelten ellos a los rehenes, los israelíes pondrán en marcha los ataques contra la franja. Así las cosas, no hay un acuerdo a la vista y lo que sí parece que podría empezar no muy tarde es la operación terrestre sobre Rafah. Eso es lo que más preocupa ahora mismo y Benjamin Netanyahu da marcha atrás. En un principio canceló la visita de una delegación que tenía previsto ir a la Casa Blanca para hablar de esta operación. Esta misma tarde ha dicho que quiere que esta delegación vaya a hablar con los estadounidenses de esta operación en Rafah, que realmente, como dicen sus aliados, va a poner aún mucho más en peligro a ese 1,5 millones de personas que están refugiadas en esta ciudad al sur de Gaza. Situación poco alentadora en la franja de Gaza, una vez más, que nos ayudaba a comprender mejor. Miquel Ayestarán, muchísimas gracias, Miquel. Muy buenas noches. Gracias a vosotros. Y la relatora especial de las Naciones Unidas de los territorios palestinos ocupados afirma que existen, citamos, motivos suficientes para creer que Israel está llevando a cabo un genocidio en Gaza. Francesca Albanese afirmó que el ejército israelí ha desvirtuado intencionalmente funciones de protección en la operación contra Hamás tras los atentados terroristas perpetrados por la organización el 7 de octubre. Añadió además que la postura de Israel ya no es aceptable, teniendo en cuenta que el Consejo de Seguridad de la ONU pidió este lunes un alto el fuego en Gaza. Albanese justificó sus acusaciones citando el derecho internacional, así lo dijo. Tras 5 meses de seguimiento y análisis del ataque de Israel contra Gaza, mi informe concluye que hay motivos suficientes para considerar que Israel ha cruzado el límite y comete el crimen de genocidio contra los palestinos de Gaza. En concreto, Israel ha cometido 3 actos de genocidio con la intención requerida de matar a miembros del grupo, causar graves daños físicos o mentales y someter deliberadamente al grupo a condiciones de vida terribles para provocar su destrucción física, total o parcial. Y dejamos de lado la guerra en Gaza, pero nos concentramos todavía en artillería, sin duda alguna. Paco Frío está con nosotros en la economía. Así es, Javier. Segundo día de visita de Emmanuel Macron en Brasil y el presidente brasileño Luis Inácio Lula da Silva aseguró este miércoles que Brasil quiere construir un submarino con propulsión nuclear para estar, según dice, al lado de los países que quieren la paz. El mandatario hizo estas declaraciones junto a su homólogo francés, Emmanuel Macron, durante la ceremonia de botadura del tercero de los 5 submarinos que hay previstos como fruto de cooperación entre ambos países. El 5º sumergible debería ser con propulsión nuclear, pero París se ha negado a transferir esta tecnología. Así, con el tradicional estallido de una botella de champán, bautizaba la primera dama de Brasil, Rosângela Lula da Silva, el nuevo submarino construido en Brasil, el Tonelero. El sumergible es el tercero que construye el gobierno brasileño en colaboración con Francia, luego de un acuerdo de transferencia firmado en 2008 también por Lula da Silva en su primer mandato, que contemplaba la construcción de 5 submarinos y exigió una inversión de 40.000 millones de reales. Con lo que también se construyó un complejo industrial y una base de apoyo a las operaciones de los submarinos en Itaguaí. En el acto de votamiento participó también el mandatario francés Emmanuel Macron, quien está de visita en el país sudamericano para estrechar lazos diplomáticos. Así se refería Lula da Silva a este hito tecnológico del gobierno brasileño. Le insistí al presidente Macron para que viniera a visitar este astillero, pues dijo que es uno de los más modernos del mundo. Nuestra asociación con su alto nivel de cooperación en tecnología punta refuerza la determinación de Brasil de alcanzar una mayor autonomía estratégica, esencial para hacer frente a las múltiples crisis y desafíos a los que se enfrenta la humanidad en este siglo XXI.
Por su parte, el presidente Gallo dijo que la colaboración en tecnología refuerza la diplomacia y garantiza la soberanía. Rechazamos un mundo prisionero del conflicto entre dos grandes potencias. Amamos la independencia de las grandes diplomacias y de los grandes ejércitos. Amamos defender nuestra independencia y nuestra soberanía, pero respetando el derecho internacional en cualquier parte del mundo. En su discurso, Lula señaló que la cooperación militar con su aliado europeo no se limita a la construcción de submarinos, sino que prevé también la producción de helicópteros, el desarrollo de un satélite y la compra de un computador de gran capacidad para su uso en el área de defensa. Por último, Lula hizo una petición a Macron. Yo quería, querido amigo presidente Macron, Presidente Macron, vuelva a Francia y dígale a los franceses que Brasil quiere los conocimientos de la tecnología nuclear, pero no para hacer la guerra. La tecnología nuclear, no para hacer guerra. Pues Brasil, según el mandatario, necesita ese conocimiento para garantizar a los países que quieran la paz y el acompañamiento y para evitar que se ahonde en más conflictos mundiales. Y en Estados Unidos ya comienzan a sentirse las consecuencias económicas del derrumbe del puente de Baltimore. Y es que en esa ciudad está ubicado uno de los principales puertos norteamericanos en el Atlántico, el cual se ha visto obligado a suspender el tráfico de navíos a raíz del siniestro. El puerto de Baltimore permanecerá paralizado hasta nuevo aviso, lo que ya está provocando problemas logísticos en gran parte de Estados Unidos. Pues se trata de la ruta más importante para el transporte de automóviles y principal vía de acceso hacia el Medio Oeste. El puerto registró en 2023 un tránsito de 80.000 millones de dólares de mercancías procedentes del extranjero. Ana Nieto, ¿qué impacto hay en general en el comercio y en las cadenas de proveedores? Pues en este momento se están buscando alternativas al transporte. No se sabe cuándo el quinto puerto más importante de la costa este va a abrir. Es un puerto clave en el corredor Washington-Nueva York. Y esto va a obligar al sector del automóvil, sobre todo, y al sector del carbón a buscar alternativas. Es importante para estos dos sectores porque es el primer puerto importador de automóviles y el segundo exportador de carbón. No obstante, no todas las automovilísticas tienen el mismo problema. Volkswagen y BMW tienen sus instalaciones fuera de la zona afectada por la caída del puente. La buena noticia es que hay alternativas en los puertos de Virginia, Nueva York y New Jersey, y además la zona asegura una buena red de transporte por autovía y autopista. Ahora mismo se están registrando cuellos de botellas y algunos retrasos mientras que se hacen los ajustes, pero los economistas, por ejemplo, no piensan que vaya a haber, por ejemplo, un impacto inflacionario. A nivel local el impacto, sin embargo, sí que va a ser muy serio. El secretario de Transportes, Pete Buttigieg, ha recordado que en este puerto se mueven mercancías valoradas entre 100 y 200 millones al día. Hay 15.000 puestos de trabajo directos, otros tantos indirectos y 2 millones de dólares en salarios que ahora mismo están en una situación muy precaria. Y donde también se espera un gran impacto es en los seguros, ¿no es así? Sí, efectivamente, para las aseguradoras este accidente es una pesadilla. Se van a tener que calcular pérdidas no solamente materiales y de propiedad, sino también de cuestiones contractuales y otras contingencias como medioambientales, por ejemplo. Puede ser uno de los eventos marítimos más costosos de la historia y que sobrepase el hundimiento del crucero Costa Concordia del año 2012. Se estima que las pérdidas puedan estar rondando entre los 2.000 y los 4.000 millones de dólares. El coste de los seguros para el transporte marítimo podría tener una presión al alza. Otro coste millonario va a ser la reconstrucción del puente. El presidente Joe Biden ha dicho que de eso se va a ocupar el gobierno federal, pero es posible que no pueda hacerse por un coste que esté por debajo de los 500 millones de dólares. Gracias, Ana, desde Nueva York. Gracias. Seguimos con más noticias.
Muchas gracias, Paco. Fijamos ahora la mirada en América Latina y en concreto en Venezuela, donde la Plataforma Unitaria Democrática inscribió como candidato a las presidenciales del 28 de julio a Edmundo González Urrutia. La coalición opositora no logró inscribir a Corina Lloris por un presunto fallo informático en el sistema de inscripciones. No es el único candidato inscrito a última hora. Manuel Rosales, gobernador del estado de Zulia, quien propuso hoy declinar su candidatura para favorecer la unidad opositora, y Enrique Márquez, antiguo integrante del Consejo Nacional Electoral CNE, lograron inscribirse poco antes del cierre de solicitudes. Rosales, ex candidato opositor a Chávez en 2006 y exiliado en Perú, fue anotado por el partido Fuerza Vecinal. El moderado Márquez, que en un primer momento iba a apoyar a María Corina Machado y a su sucesora Corina Lloris, liderará la organización Centrados, anulada hace 2 semanas y readmitida por el CNE. Y la situación en Venezuela también es seguida de cerca desde otros países, por supuesto. Esto decía hoy el vocero del Ministerio de Relaciones Exteriores de Alemania. Venezuela sufre una prolongada crisis social y política y es por eso que unas elecciones presidenciales y parlamentarias libres, justas y creíbles son la clave para un futuro pacífico y democrático en Venezuela y la solución de la actual crisis política. Continuamos por eso apoyando el reclamo de elecciones justas y nos preocupan los reportes sobre violaciones de los derechos humanos y la detención arbitraria de personas del ámbito de la oposición. Y es claro que para celebrar elecciones presidenciales libres y justas, estas deben celebrarse bajo las condiciones marco adecuadas. Eso habían acordado, de hecho, el gobierno y la oposición en el llamado Acuerdo de Barbados en octubre de 2023 y vemos con preocupación que hay retrocesos en la implementación de ese acuerdo. 23 geeinigt und wir sehen jetzt mit Sorge, dass es da Rückschritte gibt bei der Umsetzung dieses Abkommens. Con el actual gobierno solo tenemos contactos a nivel de trabajo y en casos puntuales. Si fueran ciertas las acusaciones de que a la señora Lloris se le impidió deliberadamente registrarse, esto estaría en clara contradicción con el Acuerdo de Barbados. Y antes de irnos, en Venezuela, 6 dirigentes opositores al gobierno de Nicolás Maduro continúan refugiados en la residencia oficial de la Embajada de Argentina en Caracas. En un comunicado oficial, el gobierno argentino apeló a la Convención de Viena para justificar el refugio concedido a estos opositores. Se trata de Pedro Urruchurtu, Magalí Meda, Humberto Villalobos, Claudia Macero y Omar González, más una 6ª persona cuyo nombre actualmente se desconoce. Buenos Aires también protestó por el corte en el suministro de electricidad en la residencia de la embajada. Los opositores, por su parte, denunciaron lo que consideran, según sus propias palabras, un asedio por parte del gobierno de Maduro. Y con esto nos despedimos. Muchas gracias por habernos acompañado. Recuerden que pueden mantenerse al tanto de la actualidad en todo momento en nuestro sitio en internet dw.com o seguirnos en nuestras redes sociales buscando DW Español. Soy Javier Arguedas junto a todo el equipo aquí en Berlín. Hasta la próxima y que la pasen bien.